Bueno, señores, muchas gracias. En el día de hoy estamos trabajando con unos equipos aquí, unos problemas que hemos tenido técnicos, pero ya estamos casi activos, si Dios mediante, en unos días. Apóyenos con los superchats y los stickers, porque lo que hoy viene y es picante. Si se han visto, a Dios la gloria y la honra, cada uno de los que hemos publicado, sacado información en los últimos 9 años, cada uno ha ido cayendo por su propio peso. A Dios la gloria y la honra. Hemos visto ya, y voy a sacar cosas que no se han visto antes y otras cosas que son muy importantes. Incluso involucran a la FP también e involucran también al PLD. También involucran temas de este gobierno, involucran el empresariado. Según tenemos informaciones, ¿cómo es que el IDOSA, que es la compañía madre, antes de que llegara Gonzalo Castillo era una persona normal, de humildes recursos en los gobiernos antes del 96. Luego en el 96, Daniel es ministro de la presidencia, se crean empresas, empieza el gran imperio de Gonzalo Castillo. En el 2010-2011 estuvo a punto de quebrar. En el 2011 entra una Hasuri a trabajar en la empresa en la parte de aeroambulancia. Ya estaba en campaña Danilo Medina. Y no estoy diciendo nada contra los Hasuri, pero sí que habíamos recibido información de que los Hasuri eran accionistas de esta empresa, o siguen siéndolo, no sabemos. Y entonces son una familia muy conocida, lo cual también entra y pone en preocupación a los dominicanos de algo que nunca se ha tocado, y es que se le quiere, los Azuris siempre han peleado por un aeropuerto, así como el aeropuerto de Punta Cana, que lo manejan los Rainieri, han querido su aeropuerto. Y este aeropuerto, justamente cuando Danilo está en transición para irse del poder unos meses antes, sabiendo y viendo ya las encuestas cómo iban, decide entonces darle un decreto dándole, como quien dice, el aeropuerto a los Azuris, un aeropuerto internacional en Bávaro. Esto no lo digo yo, usted lo puede googlear, es una noticia conocida. Entonces, el imperio de Gonzalo Castillo con el IDOSA es un imperio gigante. Es un imperio que involucra a muchos empresarios, incluso que fueron beneficiados con él en obras públicas, lo cual vamos a abundar prontamente en lo adelante. Como así dijimos, que los Azuris eran parte de los dueños porque se financiaban los aviones y, según tengo entendido, los créditos lo tenían por el gran dinero que tienen los Azuris. Esto es antes ya del gobierno de Danilo, así, sino que ellos le metieron. Eso es la información que tenemos. Lo que sí nos parece es raro, sea verdad o no sea verdad, no tenemos pruebas fehacientes de eso, es que la senior sales de El Idosa es una Hasuri. Desde que vino, al parecer, de fuera del país, trabajó en el 2011 en El Idosa y ha tenido muchas posiciones buenas en esta empresa. También saliendo del gobierno, quien manejaba la aviación por el tema de los aviones, ponía el director del IDA y hacía todo. Bueno, pero no nos olvidemos del accidente de Flow La Movie en República Dominicana. Ese accidente, las autoridades del IDAC y todo el mundo se hizo el loco para que el país no fuera perjudicado, pero principalmente para que no se le hiciera daño a Gonzalo Castillo. El poder y los tentáculos de Gonzalo Castillo en la aeronáutica es muy poderoso, es mucha coincidencia que los Azuri casi en una transición consiguieran ese aeropuerto. No estoy diciendo que es ilegítimo, no puedo probar que fue ilegal, no estoy queriendo decir eso, aunque sí da la sospecha de eso por los eventos como acontecieron en algún momento dado. Y eso que conozco a Abraham Hasuri, me cae tremenda bien, es tremenda persona. Algún día quizá pueda hablar con él o entrevistarlo y poder aclarar este pedazo. Pero el poder del empresariado con el gobierno anterior tampoco era pequeño. La gente cree, este es el gobierno de los popis, hay muchos ricos que se están haciendo multimillonarios. Y las denuncias que hemos ido haciendo también van a acarrear con cárcel en unos años. Eso no se preocupen, porque lo que yo saco no es por inventar ni porque me interese hacer daño, sino porque la verdad sale. Y cuando los crecimientos de patrimonio son tan grandes, no hay dudas sobre esto. Por ejemplo, yo nada más con una investigación que me tocó ir a un aeropuerto, montarme un avión, botaron personas porque me vieron cruzando por ahí, que no tenía nada que ver con lo que pasó. O sea, yo fui a un sitio en una investigación y porque yo crucé, se metieron con fulano, con fulano, con fulano, y trataron de hacer la vida imposible a todo el mundo, pero como yo no entré por ella, a la larga no encontraron nada. Y pude entrar al aeropuerto, ver los aviones, incluso Holguín llegó a subir fotos como que eran de él y eran mías, que yo había tirado
Yo personalmente, no que nadie me había mandado, yo entré a ese aeropuerto a tirar fotos del I-12, del helicóptero, cómo se fueron comiendo. Inclusive el caso de los Patín que tenían el imperio de vuelo, el historial viejísimo que tenía vinculado al bajo mundo, todo eso salió en el gobierno de Danilo Medina porque Gonzalo Castillo se hizo del poder aeronáutico en República Dominicana. Pero para lograr eso tenía que tener una flotilla increíble y la logró. Sin embargo, una vez salen del poder, ya han tenido accidentes, ya han tenido problemas, ya la empresa no es lo que era y llegó a ser la flotilla, de ser una flotilla de varios aviones fiados, que era por empresarios, si eran los Azuri, por la reputación de ellos y el crédito de ellos y quiénes son, o si no eran ellos no eran socios, por cualquier otra vía que hayan conseguido recursos. Habían logrado tener con crédito un par de aviones y más o menos volaban, competían como cualquiera y se volvió la flotilla privada más grande de América en el gobierno de Danilo Medina. Y nosotros denunciamos esto. Yo calculo a grosso modo que Gonzalo Castillo no se liquidó con menos, y digo liquidó porque no se extraviaron fondos y creció su patrimonio y se utilizó mucha fuerza, en alrededor fácilmente de 80 a 120 mil millones de pesos. Solamente en la flotilla de aviones en lo que yo puse, y no a la tasa del momento, que voy a poner el video ahora de cuando hice esa investigación, sino a la tasa del momento aquel viejo momento en vez de hotel, era al 45 y está casi al 60 el dólar. Es decir, los miles de millones con nada más una parte de la flotilla era un número increíble y ellos siguieron en el poder por varios años. Señores, antes de la elección del 2016, en diciembre, con Gonzalo, que lo que tenía era aviones chiquitos, se compró un avión de 24 millones de dólares. Y después se compró otro. Ahí mismo iban a salir juntos y se compró un Gulfstream. Todos ellos valorados en más de 1.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una compañita mientras él estuvo en el poder que se volvió loca. Y el crecimiento patrimonial era tan grande que tuvieron que plasmarlo. Y nosotros fuimos de los primeros que denunciamos eso también. Después Somos Pueblo sacó unas tablas con los números también. O sea, hemos tratado de denunciar todo esto. Ahora les voy a poner el video de ese momento y ustedes sacarán conclusiones de por qué Gonzalo Castillo, desde hace 5 años, yo estuve luchando contra él desde 2016-17. Hace 5 años, en el 2018, logramos toda esta información. Así como nos decían que nosotros esto y que aquello en todo y viven criticándonos con todo. A la larga, a Dios la gloria y la honra, tienen que darnos la razón. Porque todo lo que hemos acusado y señalado han resultado ser personas que le han hecho un nefasto servicio a la República Dominicana, le han hecho daño a la República Dominicana, y asimismo hay en este gobierno que denunciamos la misma calidad de crápulas. Muchísimas gracias por su apoyo, vamos para adelante y gobierno limpio. Acechen el video. Buenas tardes, seguidores. C. Rubio Martínez U, Instagram, Twitter y Facebook para que me sigan. Y en YouTube, Carlos Rubio. Saben que siempre les voy publicando semanalmente los temas de actualidad. Y el tema que vengo tratando desde el domingo es el de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es el ministro de Obras Públicas. Ha manejado 5 contratos de Odebrecht. Ha llevado una administración en la cual no se han escuchado ruido, pero sí se ha visto, por ejemplo, en su empresa personal, la que él era presidente antes de llegar a la función de ministro. Le quiero plantear para que vayan entendiendo algunas cosas que ponen a pensar y que creo que el pueblo debe saber. En mi investigación he entrevistado pilotos, varios, empleados del aeropuerto de Ligüero, y recibiendo diferentes informaciones quiero pasársela a ustedes para su propio análisis. Número 1. Por lo que estuve indagando, uno de los pilotos que tiene relación directa con esta empresa, según dijo tener, de los pocos, ellos tienen entre 32 helicópteros y 12 jets. Quizá hay 1 o 2 más que están en camino, pero no tengo información de esto. Entonces, de lo que me dieron de información fue, recientemente, en los últimos años, ha adquirido un Eurocopter usado de 4.5 millones de dólares promedio. Un Bell 429, que es un helicóptero también, que vale 6.5 millones de dólares. Tienen alrededor de 3 Bell 407 de 2.5 millones de dólares promedio cada uno. Cambiaron unos aviones Robinson por turbohélice que costaron un promedio de $1 millón y fueron 12 helicópteros. Un Citation X de 24 millones de dólares
también tienen ese avión. Hay otro Citation X, según menciona uno de los pilotos, pero lamentablemente no pudimos verlo ni constatarlo, entonces preferimos sacarlo de lo que estamos hablando. Los 3 pilotos sí estuvieron de acuerdo en que él que compró recientemente un G4, que es un Gulfstream 4, a un precio promedio de $20 millones, que eso fue más o menos lo que lo consiguió. Y un Citation CJ2 de $6.5 millones. Para que vayan entendiendo, eso es lo que pudimos, de la flotilla de 12 aviones promedio y de 32 helicópteros, aquí solamente hay 3 aviones y 17 de los helicópteros. Para hacerlo ahora en pesos, el Eurocóptero, 214 millones de pesos. El Bell 429, 308 millones de pesos. El Bell 407 por 3, que son 3, 356. Los Robinson Turbo, que salieron a $1 millón cada uno, son $12 millones, a la tasa del 47.50, 570 millones de pesos. El Citation X, de $24 millones, adquirido en diciembre, fue entregado del 2015, 1.140 millones de pesos. El G4, que dicen ellos que tienen seguro, que no se han atrevido a traerlo por lo lujoso del avión, que costó $200 millones, equivale a 20 millones de dólares, equivale a 950 millones de pesos. Y el Citation CJ2, que vale $6.5 millones promedio, en pesos es 308 millones de pesos. En total, en millones de pesos, vuelvo y repito, con 3 aviones de 12, que fue lo que ellos establecieron, y 17 de 32 helicópteros, hace un total de 3.846 millones de pesos, solo en esa flota, en esa parte de la flota, no en toda la flota que ellos tienen. Entonces, tenemos que entender algo. Ese es un monto muy elevado. Gonzalo Castillo ha estado en el gobierno por 5 años, manejó 5 contratos de Odebrecht, no ha sido debidamente investigado. Ahora mismo, con la situación actual y el tren gubernamental empañado, incluso en otra de las áreas donde Odebrecht contrató, que es el tema de Rubén Bichara con Punta Catalina, entonces, ¿cómo podemos permitir, donde todo está obvio, que estos funcionarios permanezcan? Ni siquiera lo han investigado. Por lo menos no podrían ni siquiera sacarlo del tren del Estado. No los van a investigar. Todos creen que nosotros somos ratones. ¿Qué es lo que pasa, presidente Danilo Medina? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta incertidumbre y sin ningún tipo de respuestas? Con un caso de Brecht de 14 imputados, con unas pruebas bien flojas que le entregaron, y usted no quiere debatir el acuerdo que se hizo, en el cual claramente dice que si no recibe la prueba y lo que de verdad se le manda, se puede rescindir unilateralmente. Después de decirle todo esto, presidente, yo creo que usted tiene que tomar medidas rápidas de empezar una investigación con estos funcionarios. Y sobre todo, Gonzalo Castillo, de 100 y pico de millones de pesos en la declaración del 2012, en el 2016 500 millones y pico. No podemos creer eso, y no podemos creer que eso fue del ingreso de su empresa, el crecimiento de 4 veces lo que él había producido en toda su vida, justamente cuando él fue ministro. No podemos creer que el crecimiento de esa empresa sea una brisa económica cuando el aeropuerto de Ligüero tiene, la mayoría de las compañías están quedando sin clientes y están muy magulladas. Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y aquí, por la ley 311 del 14, se ve claramente que se puede hacer una investigación por la declaración jurada nada más, ni siquiera por la empresa, de que podría haber corrupción. ¿Es cuánto? Porque